¿Es un cuento una historia para niños? No, no forzosamente. Una de las primeras ideas que suele saltarle a las personas cuando escuchan la palabra cuento es relacionar una historia para niños, un relato infantil, pero no es forzosamente así. Así es que en este video te voy a decir qué es un cuento y qué no es un cuento. ¿Estás listo? Bien, un cuento no es una historia para niños, no es una fábula, no es una historia ficticia y no es un género menor y tampoco es una novela. ¿Por qué digo que el cuento no es una historia para niños y no es una fábula? Porque estas no son características esenciales de su cualidad como género. Puedo contar cuentos para niños y puedo crearlo con la ficción, pero también puedo contar cuentos para adultos y puedo contarlos sobre hechos reales. ¿Cuál es la diferencia o la cualidad central de este género? Que el cuento es un relato que cuenta una sola cosa, es decir, que estructura los elementos de la narración en favor de un solo hecho, problema o conflicto. Por eso es que te digo que un cuento no es forzosamente una fábula, ni tampoco es para niños, ni tampoco es ficticio. Eso es un extra y una posibilidad. ¿Qué sí es un cuento? Un cuento entonces es un género de la narrativa, o sea, un modelo para construir historias. Y este modelo tiene como característica central que tu historia tiene que ir alrededor de un solo hecho. Entonces es un género de la narrativa, la narración va alrededor de una sola cosa, juega abiertamente con la interpretación del lector, es decir, deja espacios abiertos para que el lector interprete con su propia historia, con sus propios conocimientos. Y entre estos espacios abiertos, el maravilloso final inesperado o de vuelta de tuerca. Es decir, que voy contando una historia y al final, por una frase o por un elemento que agrego, le doy todo un giro a mi historia y dejo al lector pensando. Una de las características más importantes de este género es eso, jugar con la interpretación del lector. Puedo escribir cuentos sobre cualquier tema y cualquier subgénero y para cualquier tipo de lectores. Esto es lo más importante. Puedo crear cuentos eróticos, de misterio, de terror, de amor, infantiles, sobre el tema que quiera y dirigirlo al público que yo quiera. Eso no limita su esencia como género.